Ok, ya estamos allí en la grabación. Entonces, fíjense ustedes un poquito este elemento. Ahí lo están viendo ustedes acá. ¿Sí? Esta lectura de capacidad acá no es tan equivocada. ¿Sí? Entonces ya podemos mirar nosotros el informe final. ¿Sí? Y ese informe final nos va a indicar un poco ya lo que está ocurriendo con el proceso. ¿Mm? Entonces, en este caso, digamos, sí, en este caso, digamos, la mayoría están por dentro de ese límite de especificación. De hecho, si nosotros miramos un poco acá, ¿sí? El Z, pues el Z que nos está generando, fíjense que son muy parecidos los dos, es de un 250. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué tan bajitos si la cosa está muy bien? Esto tiene que ver un poco por la desviación y por la relación, digamos, de variación que hay acá. Esto va un poquito a este indicador que ustedes están viendo aquí, 0,83, el cual no es malo, no es malo, de hecho, ¿sí? Entonces, no es malo, pero tampoco es muy bueno. Realmente un indicador de estos debería estar por encima de 1,15, 1,33 es la sugerencia, digamos, para estar a uno de esos elementos. Entonces, sí, evidentemente, digamos acá, el proceso nos está presentando aquí, si nosotros miramos un DPMO, sí, míralo, de 6.221. Estamos hablando de un porcentaje fuera de especificaciones de 0,62. Realmente, el sigma real, acuérdense que aquí no hay ajuste, ¿no? Entonces, si ustedes miraran esto con ajuste, el sigma está muy bueno, porque sería 2,5 más 1,5. Estaríamos hablando de un sigma de 4, ¿sí? Entonces, por supuesto que un sigma de 4 nos estaría reflejando aquí algo muy interesante. Digamos que acá, como ustedes observan un poco, no sé, miren acá, voy a mostrarles la curva normal de por qué se ve un poquito tan fuerte, digamos, esa medida. Miren la curva que les estoy señalando aquí en la pantalla. Miren la media de la curva. ¿Ven estas columnas de acá? Estas columnas me están mostrando algo de asimetría. Por eso, digamos, nos está generando también un índice de rendimiento por debajo de 1. Hay algo de asimetría acá. No está tan centrado el proceso, aunque aquí no importa que esté centrado, de hecho, pero, digamos, técnicamente hablando, pues la curva no está alineada con la curva normal. El ajuste normal no es perfecto, digamos, en esta curva. Miren estos espacios aquí. No es simétrica, ¿sí? Es por eso que hay colas aquí hacia la izquierda, fíjense. Estas colitas son las que nos están generando este comportamiento de variación. Entonces, recuerden, ¿no? Aquí no hay ajuste. Entonces, si ustedes lo miran frente al sigma de la tabla que vieron ustedes en las plantillas con Gerardo, ahí les va a aparecer 4 el sigma. Entonces, van a decir ustedes 4 está excelente, eso está muy bueno. ¿Mm? Entonces, adelante, Oscar. Sí, hay que tener en cuenta ese detallito que estamos viendo acá. Esto se viene por la asimetría de la curva, precisamente. Sí, este es el resumen y el otro es el análisis de capacidad, que es este informe que está acá. ¿Sí? Este es el tradicional, digamos, de capacidad que estamos viendo, ¿sí? Que salen las dos curvas y salen acá los indicadores del mismo. ¿De acuerdo? El de arriba, el último, es el resumen que ya trae la prueba de si es capaz el proceso o no. Esa es la diferencia. ¿Mm? Normalmente, Oscar, se utiliza el final, el resumen. Utiliza finalmente, este es el más común, este es el que se va a los reportes, este es el que se usa, digamos, ya para cerrar la etapa de medición. Vendría siendo este elemento, normalmente. ¿Sí? Vendría siendo este de acá. Ok, aquí tenemos entonces nosotros, ¿sí? Básicamente, digamos, ya completa la etapa de medición. ¿Sí? Entonces, lo que recordamos, digamos, un poco estos elementos son, recuerden, muestreo, ¿sí? Calidad, normalidad, perdón, que fue lo que hicimos ayer, y llegamos finalmente a capacidad. Del informe de capacidad hay que destacar varias cosas. ¿Sí? Uno, esta gráfica, fíjense que esto está comparado contra el 6 sigma, pero sobre la base del rendimiento real, no del rendimiento ajustado. Aquí no hay compensación. ¿Sí? Digamos que hay un elemento importante también acerca de la compensación. Cuando uno tiene muestras pequeñas, la compensación ayuda un poco, digamos, a esa falencia del tamaño de muestra. Pero un ejercicio como estos, en donde nosotros tenemos una muestra significativamente grande, fíjese que la muestra no es pequeña, la muestra está por encima de 50, ¿sí? Ya muestras por encima de 50, estamos hablando nosotros de muestras grandes, ya significativamente grandes, por encima de 50 ya hablamos de muestras grandes. Incluso, según algunas academias de estadística, de hecho, más allá de 30 se puede considerar como una gráfica, ¿sí? Como una gráfica, perdón, como unos datos ya fuertes.
En cuanto al verde, ¿sí? Que Oscar nos pregunta acá, ¿cuál es la interpretación de este gráfico? ¿Sí? Lo que estamos mirando nosotros aquí, ¿qué es? Fíjese, entre más oscuro el verde, mejor el nivel. El color de verde, aquí que están viendo ustedes degradado, indica precisamente ese estado ideal del proceso. Entre menos verde sea, peor. Entonces, acá lo que hace él es ubicar en una gráfica entre 0 y 6 el valor de sigma real, que es el que está calculando acá. El hecho de tener el sigma potencial y el sigma real significa que si no son iguales, hay problemas de estabilidad de algún momento, de alguna situación, que es lo que estamos evidenciando nosotros. Pero fíjense que la diferencia es muy pequeña. Estamos hablando de un sigma potencial de 2,69 y de un sigma real de 2,50. O sea, la diferencia es bastante pequeña. Poco significativa la diferencia realmente. Entonces, aquí estaremos hablando prácticamente de esto. Yo soy muy dado, ya un poco lo que yo hago, a trabajar sigmas un poco más bajos. Esto me permite, como les decía ayer, generar mejoras más robustas. ¿Sí? Entonces, yo me quedaría con este sigma, con el de 250. Ya, ok, estamos en un sigma de 250, con este nivel acá de fuera de especificación del 0,62%, frente a lo que el cliente quiere está bien, pero yo podría incluso mejorar la eficiencia de mi proceso. ¿Sí? Podría, digamos, mejorar la eficiencia de mi proceso acá, dado que hay asimetrías en los datos. La estamos viendo en esta curva. Respecto del DPMO, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Por cada millón de piezas que usted genere, en este caso por cada millón de CDs, ¿sí? 6.221 son defectuosos. Eso es lo que nos está indicando. Ese es, digamos, el elemento que nos está generando acá de fallas potenciales del proceso. ¿Sí? 6.221 son defectuosos o llegarían a ser defectuosos. ¿Sí? No el DPMO, Oscar, se multiplicaría, sino se multiplicaría directamente, ¿sí? El porcentaje fuera de especificación por el valor de los defectos. Y usted podría obtener, digamos, un estimativo del costo de calidad, es correcto, pero hay que tener en cuenta un detalle. Aquí hay que hacer la diferencia entre defectos que están, digamos, a cada lado del límite, porque los costos no son necesariamente iguales. Lo interesante de esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que cada defecto, ¿sí? Me está costando a mí $100, por ejemplo, ¿sí? Yo sé entonces el esperado acá que me está dando que es el 0,62%. ¿Sí? Entonces yo miro, digamos, un poco frente a las unidades que estoy generando, cuánto equivale ese 0,62%. Yo estoy trabajando, no sé, unos lotes de 1.000 unidades, ¿sí? Ahí estaríamos hablando nosotros de menos de 100 unidades, de 62 unidades que estarían saliendo defectuosas. Y cada defecto me vale 100, 62% me estarían dando el costo del defecto. ¿Sí? Esta, digamos, sería la aproximación que se haría allí al cálculo. Sin embargo, hago una aclaración, ¿sí? Hay que tener en cuenta eh, si está por encima o por debajo, pero Minitab me permite obtener esa información. En este caso no lo vemos, pero en algunos ejemplos en donde sí tenemos los dos sitios, las dos situaciones, y podríamos observar un poquito esa diferencia. Para verlo, les hago un ejemplo rápido acá. Abran el archivo, que está ahí en la misma carpeta, para poder ver esta diferenciación en cuanto al costo de la calidad de capacidad capa. ¿Sí? Lo pueden abrir como proyecto. Abran 2 segunditos este archivo. Vamos a aceptar y aceptar. ¿De acuerdo? Acá me lo agrega como hoja de trabajo. Es la que ustedes están viendo acá. Una vez lo tienen, ¿sí? No vamos a ir todavía al asistente. Vamos a hacer acá otra ruta. Entonces, cuando estén ya todos con el archivo listo, me van avisando, por favor. Ok, bien. En la misma carpeta para los demás encuentran el archivo. Se llama capacidad capa. Lo pueden abrir en este caso como proyecto, lo pueden abrir como hoja de trabajo. Listo. No vamos a ir al asistente, ¿de acuerdo? Van a seguir la ruta que yo les voy mostrando aquí. Estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad. Y allí se van a normal. Mire la ruta que está puesta aquí en la pantalla. Herramientas de calidad, análisis de capacidad y normal. ¿De acuerdo? Esa es la ruta que vamos siguiendo. Clic acá, completamos la información. Grosor, subgrupo, 39, 43, son los límites. Aquí el problema no nos interesa en este caso el objetivo, por ahora lo vamos a dejar sin objetivo. ¿De acuerdo?
Entonces solo llenamos esta información y ponemos a aceptar. Deben estar viendo, voy a maximizar esta gráfica para poderla analizar. ¿Listo? Deben estar viendo esta gráfica. ¿La están observando ya en sus pantallas? Deben estar viendo esta. Perfecto, muy bien. Miren entonces, voy a irme acá con mi señalador. Miren esta partecita que está acá, este cuadrito que estoy señalando. Póngale mucho cuidado a este cuadrito. ¿Sí? Aquí. Ah, mire, esto tiene algo bien interesante acá. ¿Sí? Miren este cuadrito que estoy rayando acá. ¿De acuerdo? Ese cuadrito es crítico porque nos está diciendo, y esa es la parte importante, cuánto está. Fíjense aquí, esto dice ppm, partes por millón, ¿sí? Por debajo del límite de especificación inferior y partes por millón por encima del límite de especificación superior. Esta información nos la da Minitab en esta gráfica, que se llega diferente al asistente, y es una información bastante interesante. Como ustedes pueden observar, ¿sí? Aquí estamos mirando nosotros cuánto por arriba, cuánto por debajo. En este caso lo estamos viendo en partes por millón, ¿sí? Hagan lo siguiente, hagan control E, esto les devuelve, ¿sí? Aquí al menú previo, a este mismo menú, ¿sí? Y en opciones, en lugar de poner partes por millón, le ponen porcentajes, y acá le ponen niveles sigma. Ponemos aquí aceptar, ¿sí? Nuevamente, aquí en opciones, ¿sí? Hacen esos dos cambios, porcentajes y niveles sigma, y ponemos aceptar nuevamente. Y vamos a mirar ese cuadrito de la parte de abajo. Mírenlo acá, ¿sí? Hay este cuadrito que tengo señalado en rojo. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Acá es mucho más fácil de leer esto. Me dice, porcentaje por debajo del límite de especificación inferior, 12.62%. Porcentaje por encima del límite de especificación superior, 1.85%. Noten que acá hay algo bien interesante. El saber estas dos cosas me permitiría eventualmente costear las fallas con costos diferentes hacia abajo y con costos diferentes hacia arriba, que realmente ocurre. ¿Sí? El hecho que yo me esté excediendo no garantiza que el costo para mí sea exactamente el mismo, que esté por debajo de los límites del cliente. ¿Sí? Entonces es importante también saber entender que se puede evaluar el costo a nivel de la medición acá en un proyecto 6 Sigma, teniendo en cuenta incluso este detalle. Esto es uno de los elementos, digamos, bien interesantes también de Minitab, que permita eso. Ese sería, Sheila, el costo total. ¿Sí? Si queríamos sacar el costo total, sumaríamos el costo por debajo del límite de especificación inferior más el costo por encima del límite de especificación superior. Ese sería, digamos, entonces una manera de sacar el costo total. Pero lo interesante de este análisis es que eventualmente los costos unitarios de falla podrían ser diferentes si están en esta zona a esta zona. ¿Sí? Y eso, de hecho, en algunos elementos sucede. No es lo mismo tener exceso de inventario que tener faltantes. El costo del inventario adicional no vale lo mismo que no entregar nada. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ven una diferencia de estar por debajo a estar por encima en un ejercicio, digamos, de producción. ¿Sí? A eso me refiero con la diferencia de los costos en esta zona y la diferencia de los costos en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, eso es uno de los elementos, digamos, bien interesantes, de acuerdo, Oscar, que ofrece Minitab. ¿Sí? Entonces, pues nos ayuda, digamos, a evaluar un poco esta situación. Eso no se puede hacer en una plantilla, digamos, habitual. Esta sí ya toca en un programa como estos, como Minitab. Cuéntenos, Oscar. Noticia acá. Pues yo tengo un problema sin estar incumpliendo con el cliente. ¿Sí? Adelante. Es posible, digamos, que tenga un problema más de variación, ¿sí? En ese sentido. Puede que esté cumpliendo con los límites del cliente. ¿Recuerda la gráfica que les mostré ayer de los procesos? Que esa es la clave del análisis de capacidad. Esa es la esencia de esto. La esencia es saber en dónde tengo mi proceso. Las voy a mostrar acá un segundo. ¿Sí? Porque realmente esa es la clave de toda esta discusión. ¿Sí? Esta es la clave. Esta diapositiva que están viendo ustedes acá es la clave de todo. ¿Sí? Esta es la clave, esta diapositiva, en donde ustedes podrán eventualmente identificar, ¿sí? Dónde está su proceso. De eso se trata, porque usted puede tener un proceso que está dentro de los límites del cliente, ¿sí? Como por ejemplo este,
¿sí? Voy a agrandar la diapositiva para que lo vean mejor. O sea, puedo estar aquí. Puedo estar aquí. Si ustedes se dan cuenta, sí, estoy cumpliendo con el cliente, pero eso no significa, sí, que no tenga problemas y que no tenga por qué mejorar. Si ustedes se dan cuenta, la eficiencia de mi proceso está comprometida. O sea, me cuesta mucho cumplirle al cliente, porque mi proceso, como ustedes lo ven acá, tiene alta variación. Sí, estoy dentro de la tolerancia del cliente, pero no es lo mejor que puedo hacer. Entonces aquí yo voy a tener un problema de productividad. Mi input es mucho más alto para la misma salida que estoy generando. El hecho de que esté dentro de los límites del cliente me está garantizando la misma salida, pero los costos para generar esa salida en este caso son más altos. Eso es lo que uno trataría de ver con la gráfica de capacidad, observando qué pasa al lado y lado del límite de especificación. Esa es la idea, precisamente. Porque ahorita en análisis, como vamos a buscar la causa raíz de la variación, pues qué elemento más interesante poder observar cómo están las cosas por un lado y por el otro. ¿Sí? Esa es la idea, digamos, fundamental aquí de este elemento. ¿Claro hasta acá? Con esto estamos cerrando la etapa de medición y entramos al grueso del día de hoy, análisis. ¿Sí? Entramos ya con detalle a la etapa de análisis, que es la otra etapa fuerte, digamos, de intervención de Minitab. Y ahí sí, en esta etapa de análisis, ahí sí vamos a ver las bondades de Minitab, ¿sí? Fuertemente. ¿Por qué? Porque esta es la parte fuerte para un programa estadístico. ¿Sí? Ok, entonces vamos acá. Acá me comentan que hay algún problema de audio. Denme 2 segunditos y ya vamos aquí cuadrando esto. ¿Me están escuchando bien? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos aquí a mirar, ¿sí? Me voy a referir aquí un poco ya a la entrada en análisis. Aquí está el mapa guía. Por eso siempre, como ustedes han visto a lo largo de este material, de esta presentación, me baso mucho en estos mapas guías, ¿sí? Son súper importantes para poderlos ubicar a ustedes en el contexto de la metodología de Six Sigma. Los mapas guías son claves. Ustedes los tienen también en sus plantillas. Entonces, son una herramienta, digamos, bien importante. Vamos a mirar un poco este elemento. ¿Ahí me escuchan bien? Aquí al abrir la presentación, ¿se pierde algo el audio o estamos bien acá? Ah, ok, muy bien. Perfecto. Miren, ubíquense ustedes entonces acá en lo que les estoy mostrando. La etapa de análisis, ¿qué es lo que busca? Voy a hacer aquí, digamos, una interpretación muy rápida, ustedes ya lo saben. Pero vamos a hacer una interpretación aquí bien rápida de lo que se busca en analizar para poder entender esta diapositiva. ¿Sí? Ok, deben estar viendo ahorita mi tablerito blanco acá, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer en análisis es esto, un ejercicio de un embudo, ¿sí? En donde nosotros tenemos, digamos, 3 elementos acá. Acá tengo, ¿sí? Mi función que estoy analizando. Ay, perdón. En un segundo yo maximizo esto para que me quede más fácil. Eso sí. Ahora sí. Acá arriba, ¿sí? Yo tengo mi problema. Ay, ay, ay. Toco con el lapicito este. Está difícil rayar aquí mi tablerito. Les decía entonces, esta es mi función, este es mi problema, que está acá en función de varios inputs, de varias X, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo una X, ¿sí? Acá tengo otra X, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Tengo yo acá N variables que son las que estoy analizando como potenciales entradas, ¿sí? Esta es la función que estoy trabajando, este es mi modelo, lo que estoy tratando de hacer. Ahorita en medición medimos el estado actual de esta Y, que es la que les estoy mostrando acá, ¿de acuerdo? Ahora nosotros vamos a mirar qué pasa con las X. Esa es la idea del análisis. Yo puedo tener un montón de variables. La idea de la etapa de análisis consiste entonces en que de esto que ustedes están viendo acá se genere, de hecho, uy, aquí me fui un poquito, me emocioné acá y me salió esta rayeta terrible. Mientras cojo más aquí, más maestría. Entonces, la idea es que aquí me salga una o dos variables, no más, de un pocotón de variables que venían aquí arriba. Aquí tenía, no sé, 10, 15, 20, 30, y al final saqué 2 variables. Esa es la idea de la etapa de análisis. Mediante decantación, ¿sí? Dejar al descubierto las causas reales de la variación del proceso.
De eso se trata la etapa de análisis. La etapa de análisis tiene 3 momentos que son críticos, ¿sí? 3 momentos grandotes, precisamente, que están acá, por eso pongo mi embudo dividido como en 3 puntos. La primera parte que tiene que ver con la identificación de las variables, ¿sí? La identificación de las variables. La segunda parte que tiene que ver precisamente con la, ¿sí?, validación de hipótesis. Acá, la validación de hipótesis. Venga, voy a hacer algo que me quede más bonito acá. Esto está quedando muy feo. Vale. Voy a ponerlo acá. Me queda mucho más fácil así. Eso sí, mucho más. Validación de hipótesis, lo entienden ustedes mejor así. ¿Sí? Y este tercer elemento que estoy poniéndoles aquí en mi gráfica, ¿sí?, que tiene que ver con la cuantificación precisamente de inputs. En este caso estoy hablando de las variables X. La cuantificación, ¿sí?, y relación precisamente con la Y, que es la variable objeto de estudio. Esto en síntesis es lo que hace uno en análisis, para ponerlo en términos muy sencillos, ¿sí? ¿Dónde trabaja Minitab entonces dentro de este ambiente? ¿Dónde es que entra Minitab a jugar un papel relevante? ¿Cuál es la idea, digamos, de conectarnos nosotros con Minitab acá? Pues Minitab, la parte más fuerte de Minitab, por supuesto, está en estos 2 elementos, porque estos 2 puntos, como estamos hablando de variación, se hacen mediante el uso de herramientas, ¿sí?, estadísticas. Entonces, aquí estamos viendo nosotros precisamente el uso de herramientas estadísticas aquí, y ahí es donde Minitab juega un papel absolutamente relevante, ¿sí?, para poder lograr finalmente los resultados que estamos esperando nosotros. Bien. Entonces, acá volviendo nosotros a nuestra diapositiva, después de nuestro ejercicio, ya entendemos qué es lo que vamos a trabajar acá desde Minitab. No pierdan de referencia ese embudo que les mencioné allí, porque lo que vamos a hacer nosotros precisamente es esto, es empezar a mirar cómo creamos las hipótesis sobre el origen de la variación, cómo las validamos y finalmente cómo cuantificamos la relación. De eso se trata las herramientas que Minitab ofrece. Hay algunas herramientas, digamos, de identificación de variables. Tal vez la más común, la más típica, digamos, en identificación, la conocen ustedes precisamente como el diagrama de Ichikawa, el diagrama de espina de pescado, el diagrama causa-efecto. Cualquiera de los 3 nombres estamos haciendo referencia, ¿sí?, exactamente a lo mismo. Entonces, pues aquí estamos hablando nosotros, digamos, un poco de esos elementos. Acá por este lado, pues tenemos un tema de análisis Lean, ¿sí?, que tiene que ver con la identificación del flujo de valor, cómo se está interrumpiendo, etcétera. Esta es una gráfica de valor, la pequeñita que ustedes observan acá. No hace esta partecita, digamos, de gráficas Lean, Minitab no las hace. Minitab trabaja el tema ya directo de Six Sigma particularmente. Nosotros lo que vamos a hacer es meternos, digamos, un poquito por este mundo, ¿sí?, hacer este recorrido que estamos viendo acá, que les estoy mostrando. Los muestro con el apuntador para que vean lo que vamos a hacer entonces. Es esto. Esta curvita, digámoslo así, es la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Sobre esa base es que vamos a hacer nosotros nuestros análisis. Ahí sí, valga la redundancia. Pero muy importante tener en cuenta que el fundamento de la etapa de análisis es buscar el origen de esa causa raíz. Miren muy bien eso, porque si usted, cuando inicia el proyecto, sabe qué causa la variación, ¿para qué hace Six Sigma? Y la idea de Six Sigma precisamente es lograr ayudarlo a encontrar esa causa raíz basado en datos. Si lo que quiere es validar ese supuesto que está haciendo usted sobre la causa raíz de la variación, yo le sugeriría, digamos, no usar tanto Six Sigma porque pues usted va a tener que construir un proyecto fuertísimo, ¿sí? Adelante, Oscar. Sino utilizar de pronto algunas herramientas de estadística para poder soportar dicha hipótesis o, ¿por qué no?, ¿sí?, alguna herramienta, ¿sí?, un poco más sencilla. Aquí no sé, sí, de hecho, Sheila, es verdad. La idea, digamos, para eso, podría utilizar también el árbol de causas, ¿sí?, para poder hacer una identificación, digamos, más rápida allí, ¿sí?, pero no necesariamente se obliga, ¿sí?, a que sea Six Sigma la metodología a utilizar, sobre todo si usted ya tiene idea del origen. Esto es muy importante porque en mejoramiento de procesos, ¿sí?, podríamos casi que atrevernos a dividir las metodologías de mejoramiento en esas 2 instancias. Cuando usted ya conoce la causa raíz del problema y cuando usted desconoce la causa raíz del problema, ¿sí?
En el segundo mundo es donde estamos nosotros. Seis Sigma es para eso, para ayudarnos a buscar esas causas raíces de problemas que están difíciles de encontrar. Seis Sigma es excelente herramienta para ese fin. Pero si usted ya tiene la causa raíz, usted provoca el mejoramiento directamente. Para eso está, por ejemplo, ¿sí?, los eventos Kaizen, hay otras metodologías como el Scrum, etcétera, todo ese tipo de elementos. Sí, sí, es un poquito ese elemento, exactamente. Sí, sí. Ese es el árbol, digamos, ahí de qué va a coger usted para definir qué metodología de mejoramiento funciona más. ¿Sí? Entonces, en esas situaciones, pues hay que saber cómo manejar el tema. Pero entonces, sí quiero ubicarlos a ustedes en ese orden de ideas. Aquí desconocemos la causa raíz de la variación. Por eso es que queremos hacer un análisis profundo que mediante evidencia, ¿sí?, se pueda llegar a ese elemento. Oscar, es muy fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formados, ¿sí? Precisamente nuestros modelos de pensamiento están funcionando, el modelo occidental concretamente, hacia saltar a conclusiones para provocar mejoramientos rápidos. ¿Sí? Nosotros estamos muy dados a ir ya directamente a la conclusión sin mirar los pasos previos que se requieren para poder valorar esa hipótesis. Ese es pensamiento occidental completamente. ¿Sí? Y nosotros estamos formados sobre esa base. El pensamiento asiático, el pensamiento japonés, ¿sí?, se basa en la evidencia, se basa en buscar primero algún dato, alguna data que me soporte el proceso de decisión. En cambio, nosotros en Occidente no estamos acostumbrados a usar datos para soportar los procesos de decisión. Por eso es que nosotros encontramos en muchas de las empresas, no conozco mucho el caso de ustedes en Costa Rica, ¿sí?, pero en el caso colombiano, por ejemplo, cantidad de empresas que de hecho no tienen ni idea de cómo manejar la información, que no saben realmente para qué sirve manejar la información siquiera. ¿Sí? Eso nos falta a nosotros un poquito. Nosotros en Colombia tenemos una expresión, ¿sí?, y es que decimos que nosotros tomamos las decisiones a punta de hígado, es decir, emocionalmente. La expresión hace referencia acá a que nosotros somos muy emocionales para tomar la decisión y poco racionales. ¿Sí? Entonces nosotros tomamos las decisiones, digamos, más por la emoción que por la razón. Entonces, correcto, Sheila, aquí también utilizamos esa expresión acá del ojímetro, ¿sí? Y es eso, realmente. De hecho, estas herramientas lo que tratan de crear es cultura de datos, cultura de análisis de datos, cultura de analítica de procesos. Esto es lo que hace Six Sigma, crear esa cultura dentro de la organización. De eso se trata. Que usted se acostumbre a tomar decisiones con análisis y no simplemente porque usted cree que esa debe ser la acción a hacer. Y dos, esto nos lleva también a obligar a que las empresas tengan prospectiva y no sean reactivas únicamente, es decir, planeen. En el caso, digamos, nuestro, los ejercicios de planeación de muchas compañías son terribles, son tremendamente, tremendamente malos. ¿Mm? Generalmente, Oscar, el tema de definición es complicado, ¿sí? Pero entonces usted empiece a evaluar también los efectos que están generando, digamos, más problemas en materia financiera. ¿Cuáles son las metas de la empresa? ¿Cuál es la estrategia de la empresa? ¿Sí? Para poder evaluar, digamos, un poco, ¿sí?, esos elementos. Se irá acostumbrando. El tema es ir adquiriendo la cultura de análisis, la cultura de analítica de procesos, ¿sí?, para ir transformando, digamos, ese elemento meramente emocional a un balance, porque no se trata de quitar completamente las decisiones emocionales, ¿sí? Eso ayuda también, pero tampoco puede ser todo como lo están mencionando ustedes a ojímetro, ¿sí? Entonces hay que mirar un poco, ¿sí?, cómo manejar el tema allí. Uno de los puntos importantes es tener en cuenta que las metodologías de Six Sigma, como lo vieron ustedes con Gustavo, ¿sí?, no son rápidas de ejecutar. Entonces, si usted necesita una solución inmediata, ¿sí?, un proyecto, aunque sea green, un proyecto pequeño en Six Sigma, le va a tomar a usted un tiempo mínimo de 3 meses en el mejor de los casos, ¿sí? Usted no va a tener esto ya, porque la variación no se ve en un día. La variación hay que verla en el tiempo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, esos elementos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, digamos que en ese caso, Oscar, lo que hizo fue validar lo que ya sabía, ¿sí?, con Six Sigma, pero lo que le digo es que fue una validación costosa, porque la metodología no es barata, ¿sí? Cuando estés haciendo un proyecto por Six Sigma, esto es un proyecto largo, es un proyecto estructurado, es un proyecto que requiere recursos, que requiere tiempo, que requiere gestión. Entonces, no va a ser un proyecto que usted pueda acabar en días, ¿ven?
Un evento Kaizen podría ser más propicio de pronto para esa situación, pero el requerimiento es que usted ya tenga previo conocimiento de las causas del problema. ¿Mm? No, es muy relativo, Oscar. Cada proyecto es muy diferente para poder estimar cuántas horas hombre requiere cada uno. Son muy diferentes los casos. Y aquí, digamos, habría que hablar ya de cada caso en particular para determinar el esfuerzo que se tiene. En tiempos en general, estamos hablando nosotros de Green Belt, proyectos máximo a 6 meses, y en proyectos Black Belt, proyectos a 1 año, más o menos. ¿Sí? Para que se haga una idea en cuanto a tiempo, se puede llegar más o menos a esas referencias. ¿Que es posible sacarlo en menos tiempo? Seguramente. ¿Sí? Seguramente, pero eso depende ya de cada caso. Depende de cómo tiene usted los datos. Fíjense, todo este proceso de definición, de definición y medición que les mencionaba ayer puede tomar más tiempo del esperado. Entonces, allí tenemos que ser un poquito cautelosos. ¿Mm? Imagínense, que equipos que no están dedicados 100% al tema de mejoramiento, pues los proyectos se desplazan mucho más. No, realmente no se hacen datos de comparación en cuanto a tiempo de ejecución, sino en cuanto a resultados. ¿Sí? Sí puede encontrar algo de resultados financieros obtenidos mediante Six Sigma y pues usted va a encontrar unos resultados tremendamente fuertes en muchos proyectos. De eso hay bastante. Y hay bastante casos de estudio. Acá les voy a poner a ustedes para que consulten una página, ¿sí? Que los puede llevar a ustedes también a un tema, digamos, de casos de estudios bien interesantes. ¿Sí? Esto es una compañía, ¿sí? Acá les estoy escribiendo, que les puede ayudar, digamos, un poco a la interrogante que tiene Oscar acá. Pueden ustedes buscar por Google y ahí encuentran casos que les puede dar algo de datos, Oscar, no exactos, no de cuánto tiempo se usó el recurso en esto, pero por lo menos les da alguna orientación, digámoslo así, en materia de duración de los proyectos y beneficios obtenidos. ¿Mm? Este le puede dar alguna idea. Realmente, digamos, el estudio no lo da, eso lo da la complejidad del proyecto, ¿sí? En este caso, los primeros proyectos que uno debe manejar se recomienda sean green, o sea, son proyectos de corta ejecución, proyectos de bajo impacto, ¿sí? 3 meses es un muy buen tiempo para un proyecto Greenbelt pequeño, ¿sí? Tiempo suficiente para que alcance a implementar, alcance a ejecutar, ¿sí? Allí, más o menos, digamos, en los iniciales, trabajen alternativas de proyectos que sean pequeñas para mostrar que funciona, ¿sí? Que la metodología les llega a servir, evidentemente. Muy bien, ya entrando entonces en materia, aquí del análisis, ya entendiendo un poco el tema, vamos entonces nosotros, digamos, aquí a observar algunas herramientas, algunos elementos, digamos, aquí, para poder interpretar estos elementos que ustedes están viendo aquí en esta parte de la diapositiva, entendiendo la variación, creando las hipótesis y validando las hipótesis. Me voy a meter un poquito con esta parte. Tiene que ver, en el diagrama inicial que les proponía, tiene que ver un poquito con la identificación de variables, pero también ya va un poquito, digamos, a esa segunda partecita de validación, da la entrada a la validación. Vamos a centrarnos en esa primera parte. Acá hay una herramienta muy interesante. Miren esta diapositiva, es muy fuerte para poder ilustrar de qué se trata el cuento. Entonces, hay que entender esta gráfica muy bien. Por un lado, tenemos nosotros aquí cómo queremos ver la variación. Si la queremos ver en el tiempo, que es esta parte de acá, o si la queremos ver puntual. ¿Sí? Son los dos elementos. Y dos, ¿qué tipo de medición estamos nosotros utilizando? Si una medición continua o una medición discreta. Entonces es importante, digamos, evaluar esto. Recuerden a qué le estamos examinando la variación, ¿no? No estamos examinándole la variación a las X, estamos examinándole la variación a la Y, pero evidentemente causada o generada a partir de las X. ¿Quién me puede decir en qué etapa del proyecto definieron ustedes las X? ¿Y con qué herramienta lo hicieron? En un proyecto de Six Sigma, para llegar a analizar, usted ya debe conocer las X. ¿Dónde se saben esas X? ¿Cuál es la primera? En la primera etapa. En la primera etapa es donde se define, en la etapa de definición. ¿Y con qué herramienta, Stacy? ¿Con qué herramienta? Con los CTQs. Esos son Yes. Ah, ok, son los X. Una ¿El atrás. Ichikawa? ¿El Más Ichikawa? atrás. No, esa la vamos a ver acá. ¿Con qué caracterizan procesos? En definición, ¿cómo se caracteriza el proceso? ¿Con qué herramienta? ¿Recuerdan? No, la verdad yo no recuerdo. El SIPOC. Ah, sí. La herramienta del SIPOC es una herramienta que les pone a ustedes proveedores, entradas, ojo, ahí está el input, esas son las X.
Lo que pasa es que están en un lenguaje macro, en un lenguaje amplio, ¿me entienden? Todavía no están detalladas, están en un lenguaje general, pero ahí están definidas. Las primeras X las tiene definidas ahí, son los inputs del Cyborg. Recuerden, esa herramienta es supremamente importante. Proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. Esa herramienta es supremamente importante para poder entender eso. ¿Ven? Ahí tienen ustedes ya la primera noción de las X. ¿Ven? Desde allá la traen. Ya aquí en definición, lo que hacemos es ponernos, ya digámoslo, por decirlo de esta manera, ponernos serios y ahora sí empezar a detallar esas X siempre frente a la Y. Una diapositiva adelante, eso. Entonces, por eso acá esto lo estamos mirando si la Y es continua, la Y es discreta y cómo manejamos cada una de estas herramientas. Esto es lo que vamos a mirar. Toda esta serie de herramientas que tenemos acá, cómo las podemos manejar dentro de Minitab. Ya hemos visto algunas, pero aquí las vamos a ver un poquito más aplicadas. De hecho, en la primera parte de ayer, cuando miramos alguito del entorno de Minitab, algo de eso miramos. ¿Sí? Aquí vamos a mirar, digamos, histogramas con una óptica un poco diferente que nos van a permitir hacer comparaciones como lo están viendo ustedes acá. Miren esta diapositiva. Esto es un histograma. Aunque no tenga la forma del diagrama de barras, no significa que no lo sea. Sigue siendo un histograma y la información de estas gráficas es bastante interesante. ¿Sí? Dígame, Oscar. Don Enrique, ¿me escucha? Lo escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Es que ya en esta parte hay algo que me interesa decirle para ver si lo puede tocar en este tema. Cuénteme. Yo generalmente, bueno, yo desde hace 10 años estoy, digamos, en la industria de servicios, principalmente servicios financieros. Y siempre he tenido problemas entendiendo estos temas desde el punto de vista de que es muy diferente el tema en servicios, principalmente cuando no son similares a una fábrica, ¿verdad? Por ejemplo, en el Banco Nacional había una fábrica de créditos, le llamaban. Entonces, ahí usted podía decir, bueno, sí, aquí van pasando y más bien hacen fila, tenemos trabajo en proceso de expedientes de crédito que están procesándose, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Sí. Como habían, digamos, funciones, digamos, de atención de clientes, donde usted no tiene una demanda fija, ¿verdad? Constante, tiene ¿cómo se llama? Periodos donde llegan más gente, periodos donde no llega nadie, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Igual tiene servicios o transacciones que no se hacen frecuentemente. Por ejemplo, no sé, o sea, usted todos los días abre una cuenta corriente en una agencia, ¿verdad? Todos los días se hace eso, pero no todos los días se hace un crédito hipotecario con ciertas condiciones, ¿me explico? Sí. Eso entonces me generaba muchos problemas a la hora de hacer este tipo de análisis, porque primero que todo buscar los datos era complejo, pero bueno, digamos que superábamos eso y entonces encontrábamos que este último ejemplo que le puse, que se hacía un tipo de ese crédito, ¿verdad? Cada 3 meses. Y entonces hacía una estratificación y para algunos tipos de crédito tenía muchos datos y para otros tenía muy pocos, ¿verdad? Sí. Y entonces, si yo, por ejemplo, quería analizar una variable como el tiempo de procesamiento, o el tiempo de ciclo, digamos, el tiempo desde que se recibió hasta que se le dio una respuesta al cliente, tenía muy pocos datos y en periodos muy largos, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es mi inquietud y nada más quería comentársela previo a empezar para ver si usted podría ir, ya cuando estemos en el detalle, hacer algún tipo de énfasis en ese tipo de casos, ¿verdad? Cuando la demanda no es constante, cuando hay pocos datos, cuando no es posible hacer subgrupos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenía un proceso que era transaccional, se manejaba por medio de instrucciones de clientes, es decir, el cliente mandaba a decir los parámetros de la transacción
pero no estaba automatizado, entonces había que ir a las hojitas que se recibían por fax o por correo, ¿verdad? Que era lo que usaban los muchachos y las muchachas para procesarlo. Había que ir a buscar los datos, me pasaba eso, que habían transacciones que tenían más volumen que otras, eran más frecuentes que otras, y me generaba mucha variación, ¿verdad? Cuando empecé, tuve que empezar a estratificar muy fino para eso, ¿verdad? Entonces, esa es mi inquietud y nada más quería plantearla para ver si usted podría hacer un tipo de análisis ahí, porque a veces no me servían, digamos, los básicos que eran el X barra y esos no me servían, pero no sé tampoco cuáles me van a servir. Entonces, esa es la idea. Claro, claro. Les cuento, Oscar, que precisamente hay un ejercicio que vamos a hacer no hoy, sino mañana. ¿Sí? Me adelanto un poquito al tema, pero que va a responder mucho de eso que usted me está cuestionando ahorita. ¿Sí? Pues vamos a hacer un caso completo. Ok. 6 Sigma. Para servicios, precisamente. Ok. ¿Sí? Tenemos un elemento allí, un caso de servicios, ¿sí? En donde vamos a desarrollar todo lo que estamos viendo, lo que vimos ayer, lo que vamos a ver hoy y el pedacito que nos faltaría mañana, digamos, de gráficos de control. Ese pedacito lo vamos a completar todo con este caso. Y la idea es esa, precisamente, enfrentarnos a algunos casos diferentes, a visiones diferentes, para observar un poco, ¿sí?, qué herramientas cambian, cómo cambia en algo la interpretación de muchas de estas herramientas orientadas a cada caso. Digamos, un elemento importante que le menciono, Oscar, sobre lo que usted está trabajando, sobre lo que está viviendo, digamos, hay un punto de partida esencial, y eso funciona muy bien en las cadenas de servicios, es eso, identificar muy bien las cadenas de valor, porque las estrategias de procesos no son iguales para todo tipo de producto. Entonces yo puedo estar trabajando con varias cadenas dentro de mi empresa, varias cadenas de abastecimiento, si se quieren, dentro de mi propia compañía, ¿sí? Y cada una se maneja diferente, porque el producto es diferente, ¿sí? Al mezclarlas, al tratar de trabajar todo como un único sistema, ¿sí?, lo que hace es generarme demasiado ruido, precisamente, y no me lleva a entenderlas, y no me lleva, por supuesto, a mejorarlas. Entonces sí es importante tener una visión un poco logística, digámoslo así, del negocio, en ese sentido, para poder identificar bien cuáles son las herramientas y cómo estas van a incidir dentro de esos proyectos de mejora. Porque, por supuesto, digamos, respondiendo un poquito a lo que usted menciona, claro, hay diferencias en el tratamiento de datos en entornos de servicios y en entornos manufactureros, ¿sí? Sí hay diferencias y sensibles, de hecho, ¿sí?, en el tratamiento de datos en cada sector, pero no significa que la herramienta esté diseñada para un sector únicamente. Estas son herramientas generales, ¿sí?, que abarcan cualquier tipo de proceso realmente. Estas son herramientas de mejoramiento de procesos, no de procesos en un área en específico. Entonces, ayuda, digamos, un poco también esa visión de la herramienta para poder integrarla a una estructura de procesos muy bien definida que se necesita para desarrollarlas. Ese es otro punto para que no se les olvide cuando estén haciendo un proyecto de 6 Sigma en sus compañías. Si usted no tiene estructura de procesos, ¿sí? ¿No me escuchan? Por acá me comenta Stacy que no se escucha. ¿Me escuchan todos? Por acá me dice Sheila que sí. Stacy, ¿me escuchas ahora? Ok, perfecto. Les mencionaba que hay que tener cuidado precisamente con ese tipo de elementos. Si ustedes no tienen estructura de procesos en la compañía, difícilmente podrán aplicar una metodología basada en procesos, como lo de 6 Sigma, ¿sí? Ese es un previo paso para poder desarrollar proyectos de mejoramiento con 6 Sigma, es que haya estructura de procesos, que verdaderamente la empresa comprenda cuál es su mapa de procesos, su mapa de cadena de valor. Es un poquito lo que ustedes vieron con Gustavo, pero es muy importante resaltarlo para que esto se pueda llevar a cabo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a entrar aquí en materia de algunas de estas herramientas. Les mencionaba algunas de estas, ya vamos a ver con detalle con algunos ejercicios cómo operamos con ellas. Acá tenemos otras, ¿sí?, que es bien importante trabajarla, los diagramas de series de tiempo. Yo en esta diapositiva les quise dejar los 4 elementos a observar en una serie de tiempo, ¿sí?, que es la tendencia, la estacionalidad, la ciclicidad y la aleatoriedad, ¿sí? Es importante tener en cuenta algunas de las diferencias que hay allí. Entonces, en esta diapositiva pretendo llevarlos a ustedes un poco de la mano hacia ese elemento antes de entrar a desarrollar los casos. Entonces, sí quiero establecer algunas diferencias importantes allí. Miren la gráfica que tienen en la pantalla, ¿sí? Cuando hablamos de tendencia, pues estamos haciendo referencia a nosotros, ¿sí? Acá de manera muy grosera voy a dibujar esto, a esto, ¿sí?
a un movimiento o hacia arriba o hacia abajo de la serie. En esta rayita roja que dibujé estaríamos hablando nosotros de esa tendencia. La estacionalidad se refiere a movimientos periódicos repetitivos. Por ejemplo, estos dos que señalo en circulitos. Se parecen, no son iguales, pero son movimientos relativamente parecidos. Y eso sería estacionalidad. La ciclicidad son movimientos periódicos, pero en el largo plazo. Estamos hablando de años, 5 años, 6 años, 7 años. No sé cuánto, por ejemplo, no sé cuántos son los periodos presidenciales en Costa Rica, pero eso vendría siendo un ciclo. En el caso de Colombia son cada 4 años. ¿Sí? Entonces, el ciclo presidencial es de 4 años. Cada 4 años está sucediendo X situación. Eso es un poco, digamos, el tema. Y la aleatoriedad es aquello que no tiene explicación, que no puedo mirar eso por qué sucedió. ¿Sí? Ojo, no es variabilidad, es aleatoriedad, que es diferente. Importante tener en cuenta esa diferencia entre esos dos conceptos. Esto es para mostrarles un poquito algunos elementos básicos de estos puntos antes de entrar en el desarrollo ya directo del Minitab. ¿Clara la diferencia entre estos 4 componentes antes de ya iniciar los talleres, los ejercicios? ¿Queda claro esto? ¿Hay alguna duda sobre estos 4 punticos? ¿Qué me dicen? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna señal de vida por ahí que me muestren en el chat? Perfecto, 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 bien. Lisa, la estacionalidad, como se los mostraba aquí en este dibujito, son movimientos en corto plazo. Fíjate que aquí estamos nosotros mirando 2 años, el año 2000, el año 2001. Entonces estamos viendo que hay un movimiento aquí parecido que se vuelve y se repite en el año siguiente y que coincide más o menos con los mismos meses. ¿Sí? Estaríamos hablando, digamos, algo como mayo. Acá también en mayo inicia ese movimiento ascendente. Esa es la estacionalidad. Son movimientos repetitivos, pero en el corto plazo. Ok. Qué buena pregunta, Oscar. ¿Cómo evaluar la aleatoriedad? ¿Sí? Pues de hecho, lo que se hace acá es generar un componente de ruido. Eso es el que se trabaja, digamos, con el tema aleatorio. Es posible trabajarlo, como lo vamos a ver más adelante, con modelos regresivos y poder conocer ese componente de aleatoriedad que tanto está afectando mi modelo. Es posible evaluarlo, digamos, por esa vía. No en todos los esquemas de series temporales se puede llegar, digamos, a evaluar eso. Pero una vez les boto un datico importantísimo. Cuando estamos hablando de series de tiempo, también estamos hablando nosotros de la posibilidad de hacer pronósticos. Las series de tiempo son la base más sencilla, ¿sí? de los forecasts, de los pronósticos y de la teoría de pronósticos. Entonces ayudan también a mirar un poquito al repetir la tendencia inicial en el futuro cercano. ¿Sí? Entonces ahí también es posible ver algo de elementos de ruido como tal. Obtenerlo matemáticamente como tal no se hace. Se obtienen los denominados residuos de las diferentes herramientas estadísticas que son los que representan, en este caso, ese componente de ruido. Que nos dicen, estos datos no se explican mediante este modelo. Eso que no se explica mediante un modelo determinado es precisamente el componente aleatorio. Es lo que se denomina como componente de ruido o como componente aleatorio, ¿de acuerdo? Esa es un poquito, digamos, la idea detrás de este elemento. Es como para que lo tengan ustedes presente. Muy bien. Esta es otra herramienta que la vamos a ver también con bastante interés. Uy, miren, acá me puse a rayar la pantalla. Quitamos esto para que no se vea que estoy haciendo algo, puntualizando alguna parte de la gráfica. Esta es una gráfica muy interesante, las gráficas marginales, porque es una combinación de 2 gráficas. Es una combinación entre un diagrama de dispersión y unos histogramas o unos gráficos de caja y bigotes o unos gráficos de puntos. Entonces ya todas estas herramientas vamos a mirar cómo las podemos utilizar, qué describen y qué interpretación le podemos dar a cada una de ellas. Empecemos entonces a trabajarle aquí al Minitab. Vamos a empezar con una primera, digamos, aproximación acá, ¿sí? Con este archivo. Vamos a abrir el archivo gráfica marginal, ¿sí? Mira aquí con ustedes acá Minitab. Lo pueden abrir como proyecto. Abrir proyecto, está en la sesión, ¿sí? En la carpeta que dice sesión 2.1. Sesión 2.1, ahí ven ustedes su proyecto de gráfica marginal.
Entonces aquí lo abrimos. Ok. Deben estar viendo esta hoja. Por ahí me van avisando en el chat. ¿Están viendo ya este elemento? Un segundo acá. Me está diciendo que... Ok, bien. Muy bien. Les voy a dar el contexto del problema entonces para ilustrarles un poquito la situación. ¿Sí? Acá esto es un proceso de manufactura. Se utiliza moldeo por inyección para fabricar una especie de conector, 4 piezas cada ciclo, una pieza por ranura. Las mediciones del conector consisten en los valores del espesor con un exceso de 5 milímetros. El instrumento mide centésimas de milímetro y las especificaciones, ¿sí?, de ese instrumento son de 11 más o menos 6. 4 veces al día el supervisor debe ir a la prensa y recolectar las piezas de 5 ciclos consecutivos, como lotes. Entonces lo que estamos haciendo aquí es un muestreo por lotes en general y estamos tomando la medida del grosor de ese conector, ¿sí?, en ese tiempo que tenemos allí. Y lo que se hace es recolectar, ¿sí?, precisamente esos datos para dar un total, ¿sí?, de 20 datos, que son los que estamos nosotros observando acá. Entonces, ¿qué es cada cosa aquí en estos datos? Acá estamos tomando entonces la muestra de cada molde, ¿sí?, y aquí estamos mirando en el momento en que se está generando la muestra, es el código del ciclo. Si es el A, si es el B, si es el C, si es el D, si es el E, etc. Entonces, de cada uno de estos ciclos, ¿sí?, estamos tomando una muestra, como la ven ustedes acá. La variable que nos interesa estudiar un poco, pues aquí es esta variable que está en C4, que demuestra un poquito, digamos, qué tan angosto, ¿sí?, puede llegar a ser el dispositivo que estamos trabajando, para ponerlo sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos entonces aquí a hacer unos elementos gráficos, meramente análisis gráficos inicialmente, y particularmente vamos a mirar esta herramienta de la gráfica marginal, que es interesante, que nos permite hacer ciertas comparaciones. Lo que queremos aquí es mirar puntualmente, ¿sí? Entonces me voy a referir nuevamente aquí a esta diapositiva, me voy a ir aquí atrás un segundo, a esta diapositiva, ¿sí? Voy aquí. En un instante del tiempo quiero mirar cómo mi variable funciona. Por eso entonces vamos a mirar en dónde, en qué cuadrante quedamos nosotros y qué tipo de gráficas son recomendables para ese análisis. Mi Y, que en este caso es ese grosor que estamos viendo ahí, se llama el thickness, ¿sí?, es una variable continua. O sea, estoy ubicado en esta rama continua. Y como lo que quiero ver es en un instante en el tiempo que está pasando, ¿sí?, pues entonces puedo ver, digamos, un poquito acá esta herramienta acá para entender qué está pasando con la variación. Nos sirven unos histogramas, nos sirven unos gráficos de puntos, nos sirven acá unos diagramas de caja, y básicamente esas son las herramientas que nos sirven. Y de paso vamos a aprovechar para poder aquí, ¿sí?, sé por qué se subió ahí, ¿sí?, para poder acá generar, ¿sí?, una gráfica marginal también. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, digamos acá, para ver qué está pasando. Van a mirar entonces ustedes un diagrama de caja y bigotes inicialmente. Vamos a ir aquí a gráfica. Vamos a ir acá donde dice gráfica de caja. ¿Sí? Ya saben ustedes qué vamos a ver aquí. Entonces tenemos una sola Y, pero la tenemos agrupada. ¿Cuál es la Y? C4. ¿Cuáles son los grupos? Podemos hablar o del slot o del código de ciclo. Entonces vamos a analizar acá precisamente eso. Acá tenemos nuestra variable, ¿sí? Y aquí podemos estar mirando entonces qué está pasando, por ejemplo, con el código de ciclo, ¿sí? O sea, cada ciclo en el que se está sacando el lote, si hay variaciones allí o no. ¿De acuerdo? Vamos aquí, antes de hacer aceptar, a mostrar datos. En mostrar datos van a poner ustedes símbolo de media y línea de conexión de la media, los dos últimos. ¿De acuerdo? Los dos últimos. Ponemos aceptar y ponemos aceptar. Mire la gráfica que estamos generando acá. ¿Bien? ¿Qué me pueden decir de esa gráfica? ¿Qué observan allí? Recuerden que estamos observando, ¿sí?, la variación de la Y, que es la variable que estamos estudiando, el thickness, en función de una X, que es el código de ciclo. Y recuerden que el objetivo de esto es empezar a identificar las X potenciales que me causan la variación de la Y. No podemos perder el foco, digamos, de la etapa de análisis. Entonces, la pregunta, digamos, que aquí es, ¿podríamos crear una hipótesis de origen de variación por parte del ciclo para este caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué observan allí en esa gráfica? ¿Qué me dicen?
Bueno, yo veo que existe mucha variación de, por ejemplo, de A a B hay Ujú. mucha variación. Todavía de B a C veo que no hay tanta. De C a D ya aumenta un poco y de D a E también, pero para mí donde existe mayor variación es de A a B. Correcto, Lisa, sí, sí, Stacy, exactamente. Sí, estamos viendo que las medias no son. Lisa nos dice, entre más alineado está, menos variabilidad. Sí, sí, ese es el tema. Si esto fuera una línea recta completa, paralela al eje del código de ciclo, pues no, esa variable no está afectando para nada el grosor. Acá pareciera que lo está afectando. Otra vez, les recuerdo, esto es un tema descriptivo. Acá no podemos llegar a conclusiones todavía, ¿de acuerdo? Pero nos puede ayudar a empezar a mirar qué variables podrían ser interesantes para hacer un análisis más robusto. ¿Sí? Es importante verlo, Oscar. ¿Cuáles son los elementos del diagrama que hay acá? Entonces, miremoslo. Mínimo, ¿sí? Primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. Entonces, lo azul, que es la caja, ¿sí? Es el rango intercuartil, ¿sí? Entonces nos está dando a entender qué tan variable es. Por aquí algunos nos está diciendo, y mucho Stacy también nos está mencionando un poquito eso, es que nos está diciendo también que dentro del mismo grupo acá se presenta bastante dispersión. En el caso de B y de D, ¿sí? Hay bastante dispersión. El rango intercuartil es grandote, ¿sí? Para esos. En cambio en A, el rango intercuartil es pequeño. ¿Ven el puntico que está unido con la línea? Esa es la media. ¿Y ven la rayita de la caja? Esa es la mediana. En todos los casos estamos viendo nosotros asimetrías, ¿sí? Porque el puntico no está en la mediana, ¿sí ven? Miren, el puntico está más arriba, acá está más o menos cerquita, acá está también arriba de la mediana, aquí ni siquiera la mediana aparece, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes ese elemento allí, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vemos nosotros el rango intercuartil? Parece sobre la barra, y ahí les dan la información, ahí le están viendo ustedes. El cuartil 1 es 11.25, la mediana es 14, el cuartil 3 es 18.25, el rango intercuartil 7, los bigotes están en 11 y 19, el número de datos son 4, ¿sí? La mediana, digámoslo acá, es esta rayita que está en este lado. En este caso es 14. Y la media, ¿sí? Es 14.5. ¿Sí? Fíjense entonces allí qué es lo que está pasando. La mediana es el valor de la mitad. A partir de ahí, 50% de los datos están a un lado, 50% de los datos están al otro lado. En el caso del rango intercuartil, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que, digamos, entre el cuartil 3, ¿sí? Y el 100%, ese 25% está, perdón, entre ese 18-25 que es el cuartil 3 y el máximo valor, se encuentran ahí, ¿sí? El 25% de los datos. Esto es lo que nos está diciendo. Y entre el mínimo y el 11.25, que es el cuartil 1, se encuentra el 25% de los datos. En el rango intercuartil, ¿sí? Que es entre el 3 y el 1, es decir, entre 11.25 y 18.25, ¿sí? Nosotros estamos hablando de un 50% de los datos que se encuentran entre estos dos cuartiles. Entonces, si ustedes ven, la dispersión es grandota. Esto es una gráfica de posición de datos, ¿de acuerdo? La que estamos viendo nosotros acá. Ahora miren la diferencia que vamos a ir generando al cambiar la visión de esto mismo. Váyanse ustedes a la gráfica y váyanse a histograma. Vamos aquí a histograma. Vamos a hacer el histograma, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí con grupitos. Esto nos va a dar aquí de pronto algo interesante. Vamos a hacer con lo mismo, con la misma variable. Vamos a dejar una sola variable acá, ¿de acuerdo? Acá nos dice cómo queremos verla, si con símbolos, líneas de proyección, áreas, vamos a dejarla como está normalmente allí. Acá nos va a permitir ver una distribución normal sobre el histograma si lo queremos. Lo vamos a poner, a ver qué hace. ¿Sí? Esto está aquí en mostrar datos. Mostrar datos, presentación, me fui aquí donde dice distribución. Y le puse que sí, que me saque una distribución normal ahí a ver qué pasa. A ver cómo nos bota a nosotros nuestro histograma. Vamos a aceptar. ¿Sí? Y fíjense lo que vamos obteniendo allí. Qué visión tan diferente esta sobre el diagrama de caja, ¿verdad? Acá estoy obteniendo otro elemento interesante. Nuevamente, ¿qué queremos ver? Variación. No se les olvida el enfoque de lo que estamos tratando de mirar con estas gráficas. Entonces tenemos estas dos gráficas. Ya vamos a analizar esta. ¿Sí? Vamos a hacer una tercera gráfica acá. ¿Sí?
Vamos a hacer una tercera gráfica a ver qué pasa. Vayan aquí donde dice gráfica de puntos. Y en la gráfica de puntos, ¿sí? Van aquí donde dice una Y con grupos. Ponemos aceptar la variable y acá le ponemos nosotros la misma. Todo lo vamos a analizar sobre el código de ciclo en este caso. ¿De acuerdo? Entonces aquí en puntos simplemente le ponemos aceptar. Vamos a dejar aquí que no la genere. Muy bien. Miren la gráfica de puntos. Ya vamos a entrar a analizar un poco qué significa esto que acabamos de hacer aquí, ¿sí? Aunque ustedes ya deben estar dándose una idea. Y finalmente, ¿sí? Vamos a hacer acá, ¿sí? Una gráfica marginal. Entonces vamos a ver cómo se hace esa gráfica. ¿Listo? Y vamos a utilizar la primera opción que hay aquí. Entonces, en este caso, Sheila, en la de puntos, me devuelva ya un segundo, antes de entrar entonces a esta. En la de puntos hice lo siguiente, gráfica de puntos. Utilicé la segunda opción, la que sale una Y con grupos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Allí entré y acá simplemente puse la variable Y, que es esta, y la variable categórica, ¿sí? Que sigue siendo el código de ciclo. Y simplemente le ponemos aceptar. Deben estar viendo esta gráfica. Todos vamos ahí, todos tenemos las tres gráficas, la gráfica de caja, el histograma y tenemos la gráfica de puntos. ¿Tenemos las tres? ¿O hay alguno que no? ¿Sí? Perfecto. Todos tenemos las tres gráficas. Listo, bien. Todos estamos entonces aquí, antes de entrar aquí a la gráfica marginal, para que estemos todos iguales. Todos a punto, pues, a tono. Muy bien. Vamos entonces a la gráfica marginal acá. Vamos aquí a gráfica marginal. Vamos a trabajar la primera opción. Esta gráfica marginal son dos gráficas en una, por decirlo así. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo la podemos trabajar acá, cómo la podemos manejar. ¿Sí? Nuestra variable, bueno, sigue siendo acá. Y fíjense que aquí hay algo interesante, ¿no? Como observarán ustedes, al hacer clic en variable X, no me aparece acá ni el código que habíamos analizado en todas las otras, no me aparece el slot. ¿Por qué? Porque acá solo trabaja la gráfica marginal con datos numéricos, no con variables categóricas, con numéricos. Entonces aquí para poder hacer la gráfica marginal me toca mirarlo frente a la muestra. Ya van a ver ustedes entonces en qué nos va a ayudar un poquito este elemento. Esta es una gráfica interesante en todo caso de verla. ¿Sí? Simplemente acá la llenamos donde dice aquí X muestra y le ponemos aceptar. ¿Sí? Ya vamos a hacer entonces el análisis. Deben estar viendo esta gráfica. ¿Sí les generó esto? ¿La que están viendo ustedes acá? Perfecto. Háganme un informe, como lo habíamos hecho ayer, con estas gráficas. Ensayemos hoy a hacer el informe para recordar un poquito lo que habíamos visto. Pues hagamos ese informe con las gráficas que recogimos. Vamos a hacer un primer informe de análisis acá para que nos quede algo, digamos, bien presentable. ¿Recuerdan entonces cómo se hacía? Perfecto, sí, señor. Eso es, bien, bien. Entonces, adelante. Hagan el informe, ¿sí? Y dejen el espacio también para poder agregar aquí algunos elementos de texto, ¿sí? Entonces, yo me voy acá también a hacer mi informe. Entonces, tengo 4. Me toca ponerle una filita más a esto. Eso es. Esta no la quiero de primero. Ustedes pueden organizar el orden de las gráficas como quieran. Yo hago acá esta primera, hago esta por acá, hago esta por acá. Uy, ya tenía aquí otra gráfica, pero bueno, ya la miramos. Aquí la voy a poner.
Y déjenme ver un detallito aquí en mi variable de muestra. Así está igual, perfecto. Todo está bien aquí, mis datos, sí, maravilloso. Aquí estoy haciendo un cambio también, solo para observar, ¿sí? Algo aquí de dispersión para que me quede, digamos, un poco más el tema acá. Me da igual que la gráfica anterior, lo único que hice fue cambiar los ejes, ¿no? Simplemente. Pero me da a entender algunas cosas interesantes aquí esta gráfica, que en la otra no se ve tan bien. Pero bueno, dejemos el informe como lo tenía, donde dejé yo mis gráficas acá. Muy bien. Yo tengo acá, entonces, mi informe. Voy a ajustarlo un poquito para que se vea bien. ¿Sí? Recuerden que yo tengo una pelea con el color. Entonces yo tiendo a cambiar los colores. Eso. Y acá yo le puedo poner mi cuadrito de texto. Aquí para mirar. Resultados, descripción, entendiendo la variación. Vamos a ponerlo así. Entendiendo la variación. ¿Sí? Entonces aquí es donde ustedes ya van a empezar a mirar un poco, pero fíjense que ya acá, yo voy a correrlo aquí al lado, ya tenemos algo más interesante porque ya simultáneamente podemos ver qué está pasando, ¿sí? Fíjense que acá hay dos gráficas que nos muestran un comportamiento bastante interesante, las dos de arriba, ¿sí? En cuanto a variación se refiere, ya ustedes me dirán ahí qué podemos encontrar. Yo por ahora voy a agregar mi cuadrito acá, todavía no le pongo comentarios. Eso. Yo tengo por aquí mi informe. ¿Quién tiene ya los informes? ¿Ya generaron informes? Recuerde que usted puede dar el orden del informe que quiera. Ustedes los pueden definir. Excelente. ¿Y qué conclusiones llegaron entonces allí en sus informes? ¿Quién tiene por ahí un informe que nos quiera mostrar? Yo aquí tengo el mío, ya vieron el mío. ¿Alguien quiere mostrar su informe? Ahí tienen la opción de compartir pantalla. Ya les habilito para que lo puedan hacer. ¿Listo? Ahí ya el que quiera nos puede compartir pantalla y veremos el informe. ¿Prefiere no correr riesgos, Fabián? De pronto hoy ya le funciona a Meetup, ya no se le debe pegar ahí, de pronto ya cambió de computador, ya el computador está preparado para que hagamos informes ahí. Alguien que tenga el informe y no lo quiera compartir, ¿lo pueden compartir por ahí? Para ver qué hicieron, a qué llegaron con este primer informe. Tienen la opción por ahí abajo, ¿sí? Para compartir pantalla, entonces, ¿quién quiere hacerlo? Ok. Ok, bueno, trabajamos con el mío entonces. Tan tímidos hoy, ¿sí? No hay problema. Entonces, fíjense acá, si ustedes les dieron estos mismos elementos, me interesa ver qué hay acá sobre este punto. Entonces, ¿qué análisis pueden encontrar ustedes? Creo que las dos de arriba, el análisis es súper claro, pero vamos a ver entonces qué me dicen. Yo voy a ir anotando acá lo que ustedes me están diciendo. Entonces, a ver, adelante. Las vamos a mirar primero la gráfica de cajas y el histograma que está arriba, en la parte superior de la gráfica. ¿Qué conclusiones generamos a partir de estas dos herramientas? ¿Qué ven ahí y qué entienden con estas dos gráficas? Entonces, adelante con las ideas, bien sea por el chat, eso, por aquí ya empezamos a Bueno, ver. ¿Sí? ahí en el Adelante. histograma, eso comparamos con la curva normal, lo que es el comportamiento de los datos. Y dio bastante, no sé cómo se dice, si añatada o así como muy planita la curva. Sí. Entonces, para mí eso demuestra que hay gran dispersión. Muy bien, muy bien. Sí, excelente. Sheila por acá también nos estaba mencionando algo. ¿Sí? Acumulación a la derecha, ¿sí? Asimetría.
¿sí? Estamos viendo, digamos, algo de asimetría también allí, es posible observarlo. Fíjense que en las dos primeras gráficas, lo que podemos observar ya de manera rápida, como Stacy nos estaba comentando ahora, es que sí, efectivamente hay una gran dispersión, pero lo interesante, cada curvita que ustedes están viendo en esta gráfica donde estoy poniendo acá mi mouse, ¿sí? Les está diciendo a qué código de ciclo corresponde. Lo que nos quiere decir el modelo acá es que los códigos de ciclo presentan variación entre ellos. Nomás observen este primero, el A. Y fíjense que esto se refuerza con el gráfico de caja y bigotes que muestra un poco más claro eso. Pero acá, desde el punto de vista de la normal, de la distribución normal, claramente estamos viendo unas dispersiones enormes, entre 4 y 24 fuertemente. Mientras que para la A, la curva de hecho tiene una media completamente diferente a las otras. Acá lo pueden ver en esta partecita de la gráfica. Entonces es cierto, usted dice, sí, hay una gran dispersión allí, ¿sí? La gráfica de cajas nos refuerza eso. Entonces acá lo que estamos viendo nosotros es que aparentemente, y la palabra aquí la pongo bien fuerte, porque estamos haciendo solo un análisis descriptivo. Aparentemente, ¿sí? El código de ciclo genera variación sobre el grosor, digamos acá, o sobre, sí, sobre la medida, sobre la Y, ¿sí? Sobre el grosor. Yo le pongo acá variable Y, que es la que estamos nosotros analizando. Miren bien la palabra, la pongo, digamos, acá sí, se me fue. Quiero hacer la connotación bien importante de por qué digo aparentemente, ¿sí? Porque ustedes me pueden decir, no, pero es que es evidente, se ve, ¿sí? Yo aquí tendría que decirles que cuidado, ay, aquí no me deja sino todo bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es solo un análisis descriptivo, únicamente, ¿sí? Únicamente es un análisis descriptivo. No podemos ver acá eventualmente esos dos elementos. Esta no es una gráfica adecuada para ver corto o largo plazo. Realmente no, con ninguna. De hecho, podríamos estar observando eso. Únicamente estamos mirando que para esa muestra hay diferencia en el grupo. Eso es lo que las dos primeras gráficas nos muestran, ¿sí? Esto se evidencia, le agrego, en el histograma y en la gráfica de cajas. ¿Qué nos dice la gráfica de puntos? ¿Qué conclusión podemos generar nosotros de la gráfica de puntos? ¿Qué me dicen? ¿Qué información adicional de lo que ya logramos nos daría esta gráfica de puntos? Sí, Oscar, bien. Sí, las medias son diferentes y hay variaciones diferentes, sí, está bien. Esta aproximación, Oscar, nos menciona acá algunos elementos relativos a la media y la variación para las dos primeras gráficas. Es correcto, una buena apreciación, sí, allí. ¿Qué podemos evaluar en las de puntos? Miremos qué hay. Ayuda en la de puntos. Ideas. No sé, lo que yo miro es que para el número 13, creo, es el que tiene, o sea, todos los ciclos tienen puntitos en ese número. Bueno, solo el B no, que es donde veo como que tienen, pero no sé si eso muestra algo o... Sí, está bien, sí. O por lo menos no necesariamente Sheila la media, pero por lo menos sí una concentración en ese punto. ¿Sí? Hay una concentración, digamos, en ese punto. Pero miren lo que nos deja ver el gráfico, ¿sí? del punto, porque ustedes aquí de hecho pueden ver en esta gráfica dónde están las medias y no están exactamente en 13. ¿Sí? Acá arriba podemos ver dónde están las medias, ya las hemos sacado. Entonces no podemos afirmar que esa es la media. Que esos valores están cerca de la media es posible, ¿sí? Pero no son exactamente la media. Entonces acá hay un elemento muy importante para observar, ¿sí? Miren los puntos que están por acá. Esto es lo que nos muestra el gráfico de puntos. Dispersión, valores extremos, valores atípicos, digámoslo así. Nos está diciendo es un valor el que está por acá. Correcto, muy lejanos. Pero es uno, no más. Entonces fíjense que este valor acá del ciclo E, este valor acá del D, este valor acá del C y este valor acá del B,
nos están generando el comportamiento de la gráfica de arriba, que sea tan plana como Stacy nos estaba diciendo. Correcto. Eso es lo que nos muestra la gráfica de puntos. La manera, como lo menciona Lisa, cómo se distribuyen los datos. ¿Sí? Exactamente, esa es la información que estamos obteniendo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay pocos valores en cuanto a números se refiere, pero hay bastante alejados de donde se están concentrando los datos. Esa gráfica de puntos, ¿sí?, nos está mostrando algo de eso. Que si ustedes observan en la gráfica marginal, volvemos aquí al histograma que ya habíamos observado de todos los datos. Este es el histograma de la variable y, que es la que estamos analizando, es el histograma que está por este lado. Y esto es una gráfica de dispersión, ¿sí? Oscar, sí, correcto. Las dos de arriba son más apropiadas para ver las medias, ¿sí? Esta no tanto. Aquí estamos mirando pura dispersión en ambas, tanto en la marginal como en la gráfica de puntos. Es correcto. Aquí estamos mirando qué tan dispersos están los datos. Y esta gráfica marginal la construí acá porque nos muestra dentro de las muestras cómo es la dispersión. Es un poco lo que nos quería mostrar algo el gráfico de puntos. Por eso puse una al lado de la otra. ¿Sí? En la gráfica marginal nos está mostrando dentro de las muestras qué tanta dispersión hay. Mírenla. Acá estamos mirando las muestras. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a observar, miren cómo están variando las muestras. Varían harto. Al interior de cada muestra, ¿sí? En el caso, digamos, de la, que lo habíamos visto nosotros un poco en esta gráfica de cajas, no la está presentando de manera muy similar, ¿sí? Aquí el gráfico de dispersión que estamos viendo de la gráfica marginal. Vamos a ver este gráfica marginal en otros contextos, ¿sí?, mucho más útiles más adelante. Pero por lo menos acá nos quería mostrarles con esta gráfica eso, cómo estaban variando los puntos en las muestras, ¿sí?, directamente, que ninguna de las otras lo teníamos ya así tan explícito, pero acá sí lo vemos, ¿de acuerdo? Entonces, terminando, digamos, nuestras conclusiones, ¿sí? En el caso, aquí evidenciamos gran dispersión, ¿sí?, para los ciclos, ¿sí? B, C, D y E, con valores extremos. Reflejados en el diagrama de puntos. Y finalmente, en el caso del marginal, hay dispersión en... Uy, aquí me quedó la X minúscula. Hay dispersión en las muestras. ¿Sí? Hay dispersión en las muestras evidenciados en la gráfica marginal. Entonces, fíjense las conclusiones a las que estamos llegando acá. ¿Verdad? Ponemos a aceptar acá. Voy a alargarla, eso, para que me quede por aquí. Listo. Entonces, al maximizar, vemos si me quedó todo por acá. ¿Sí? Entonces, acá estamos viendo, aparentemente, el código de ciclo genera variación sobre el grosor. Esto se evidencia en el histograma y la gráfica de cajas. Gran dispersión para los ciclos B, C, D y E, con valores extremos reflejados en el diagrama de puntos. Aquí se me fue una más. Aquí, fíjese que esto lo puedo cuadrar acá. En el diagrama aquí. En el diagrama de puntos. Hay dispersión de las muestras evidenciadas en la gráfica marginal. Digamos que si nos atrevemos a poner aquí una conclusión final, analizar la variable códigos de ciclo como potencial causa de variación del grosor. Esta vendría siendo, digamos, la conclusión final acá. Le voy a bajar un poquito la fuente para que... Ahí está, no estaba tan grande. Aquí en 8, a ver cómo se ve. Eso es. Entonces, fíjese, esa vendría siendo, digamos, de este primer análisis de entender la variación, la recomendación que estaríamos haciendo, porque encontramos que se está presentando variación cuando analizamos este elemento de ciclo. Digamos que la gráfica marginal nos deja una preocupación. No sé si cuando ustedes observan esto se dieron cuenta. Las muestras, al tener variación entre ellas, nos pueden estar dando una lectura equivocada.
Entonces habría que entender por qué varían tanto las muestras, ¿sí? Si estamos haciendo una muestra relativamente similar en condiciones relativamente parecidas, ¿sí? ¿Por qué están tendiendo a variar ahí? Porque esto que están viendo ustedes allí claramente nos está influenciando la lectura de todo el informe. Entonces, hay que entrar a indagar un poquito también ese detalle. No lo puse acá, ¿sí? Valdría la pena tenerlo en cuenta también. ¿Sí? Voy a ponerlo acá con la gráfica marginal. Hay dispersión en las muestras, debe revisarse la obtención, debe revisarse el proceso de muestreo de estos datos, para agregarle, digamos, aquí a la conclusión. Voy a bajarle un poquito al tamaño porque me quedó como grandota y no se me ve. Perfecto, ahora sí se ve completo. Tenemos el informe entonces ya final. Fíjense hasta dónde hemos llegado, ¿sí? Ya hemos logrado armar, digamos, algo mucho más robusto acá, ¿de acuerdo? Fíjense a qué llegamos todos acá. Hasta aquí, claro este análisis que hicimos, este primer análisis que hicimos acá. Un análisis gráfico, por supuesto. Pero ¿ven la idea del análisis gráfico? ¿Hacia dónde está caminando? ¿Ven el enfoque que le estamos dando nosotros acá? Perfecto. ¿Sí es claro para todos? ¿Hasta aquí está claro? ¿Está bien? ¿Preguntas? Fabián, adelante. Buena pregunta, Fabián. Nos pregunta Fabián si siempre el gráfico de caja y bigote se va a parecer al de los datos de la gráfica marginal. Claro, debe haber relación, digamos, entre los dos, pero eso depende de qué variables estemos tomando. Entonces, la respuesta, digamos, a la pregunta suya, Fabián, sería depende. ¿Sí? Depende de las variables que estemos analizando, porque en una gráfica marginal yo puedo analizar variables que no ve usted en un diagrama de cajas. Yo puedo, en este caso, porque no tenía sino la muestra, pero yo podría estar hablando de dos variables continuas, ¿sí? Y las podría estar analizando, digamos, en una gráfica marginal, como lo vamos a ver más adelante. Ahí se dará cuenta usted que no necesariamente los datos de la gráfica marginal se parecen al gráfico de caja, no siempre, ¿sí? Acá se parecen porque básicamente estamos analizando una variable continua, ¿sí? No más. Por eso es que, digamos, coinciden un poquito con estos dos, ¿sí? Entonces es importante hacer esa salvedad allí. Perfecto, entonces está todo clarísimo, entonces vamos a ver qué tan claro queda el tema, ¿sí? Antes de entrar a que hagan ustedes el análisis completo, vamos a abrir este archivo primero para observar un tema de series de tiempo que vale la pena analizar. Abran el archivo series de tiempo. Este también está como proyecto, ¿sí? Entonces vamos aquí a abrir proyecto, series de tiempo. Entonces ustedes ya ahí guardarán los análisis, etcétera, que están haciendo ustedes allí. Yo le pongo que no. Muy bien. ¿Están viendo todos este archivo, estas dos hojas? ¿Están ubicados allí? ¿Todos ahí? Sí, ya estamos por ahí. ¿Alguna señal de ustedes por ahí? Listo, perfecto. Muy bien. Vamos entonces aquí a mirar lo siguiente. Se van a parar aquí, miren donde estoy yo señalando, donde están, ¿sí?, las hojas de datos, ¿sí? Acá nos está generando, digamos,
dos elementos importantes. Acá tenemos entonces dos hojitas, uno que se llama costo de energía y otra que se llama ventas ABC. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos entonces a iniciar primero el análisis con ventas por agencia. Vamos a hacer clic aquí en la hojita que dice ventas ABC. Esta debe ser su hoja activa. ¿Sí? Esto es lo que debemos estar viendo nosotros como la hoja activa. ¿De acuerdo? Entonces asegúrense que están en esta hoja. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Vamos aquí a gráfica. Ok, bien. Vamos a esta gráfica entonces. Vamos a ir aquí. Gráfica, series de tiempo. Gráfica, series de tiempo. ¿De acuerdo? Y aquí en esta gráfica, series de tiempo, ¿sí? De hecho, vamos a mirar varios elementos acá interesantes. ¿Sí? Vamos a mirar acá con grupos. Vamos a hacer una gráfica con grupos, ¿sí? Y van a ver ustedes, digamos, dos elementos importantes allí. Primero, entonces vamos a poner aquí en la serie ventas. Y acá donde están los grupos, ¿sí? Vamos a poner entonces nosotros, ¿sí? A agencia de publicidad. Ventas y agencia de publicidad. ¿De acuerdo? Digamos que si queremos aquí cambiar las etiquetas, los podemos hacer. Entonces, las etiquetas de datos, ¿sí? Entonces podemos decirle, utilice las etiquetas relacionadas aquí con el mes. Para que en la parte, en la gráfica, en el eje de las X, pues nos quede, digamos, este elemento que hay aquí en el mes. Ponemos aceptar y aceptar. ¿Sí? Fíjese que aquí nos da esta primera situación. Al poner las etiquetas, esto fue lo que nos dijo. Cada punto representa cada mes. Pero entonces queremos que aquí abajo salga eso. ¿De acuerdo? Queremos que aquí abajo salga ese elemento. ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Sí? Entonces, de hecho, ¿sí? Nosotros podemos, digamos, acá en el eje, ¿sí? Pues le podemos poner las etiquetas que queramos. Yo le puedo poner aquí tiempo, puedo ponerle sello y acá le puedo poner mes. Pongo aceptar, fíjense que aquí me aparece. Entonces repito lo que hice. Me voy al eje. Para que la gráfica quede, digamos, mejor presentada. Si quieren quitar los datos de arriba, también lo pueden hacer. Se puede leer incluso más fácil la gráfica. No me deja ver el chat ahora, dame 2 segunditos. A ver si me deja ver el... que me está dejando ver el chat acá. Por fin. Ponemos de la siguiente manera. Entonces, acá miren lo que hice para, ¿sí? Para la gráfica. Estoy aquí parado en la gráfica. Me paro en el eje, donde dice escala X. Hago doble clic ahí. Doble clic. Y me voy acá, ¿sí? Donde dice, ¿sí? Tiempo. Aquí me dice tiempo. Y acá selecciono sello. Al ponerle sello, ¿sí? Me dice habilitar las columnas que quiero, con las cuales quiero ponerle aquí los nombres. Y utilizo la columna de mes. Ya le ponen ustedes a aceptar allí. De hecho, si definitivamente, digamos, esto que está aquí arriba no les parece interesante, pues las etiquetas se pueden quitar. Las que habíamos generado eventualmente. Yo le puedo poner acá ninguno, ¿sí? Y ya. Me queda la gráfica, digamos así. Que me queda incluso más interesante y más fácil de leer, ¿sí? Que poniéndole la información sobre cada punto. Y ya sé cada punto a qué hace referencia. Miren esta gráfica, esto es súper interesante. Ahora les quiero mostrar algo. Para que ustedes vean, esta es una gráfica bien hecha de series de tiempo. Les voy a mostrar a ustedes una gráfica, ¿sí? No muy bien hecha, que no me permitiría hacer la lectura que estamos viendo nosotros acá. ¿Sí? Acá les voy a mostrar un poquito para que vean aquí que nos mostraría esto. Entonces, fíjese, esta es una gráfica partida. Entonces queda uno como con la idea de, no es tan fácil, esta no es muy recomendable para esta situación que estamos ilustrando, por supuesto. ¿Sí? Entonces yo lo hice acá con un tema de múltiples gráficas. ¿Sí? Yo lo puedo poner, digamos, acá sobrepuesto. ¿Sí? No, no me la quiso poner. Bueno,
no importa. Esta quería mostrarles que así partido no es recomendable tampoco, no me da buena información. Y esta, sí, quitémosle aquí le voy a quitar lo que le puse por variable. Sí, le quitamos esto. O sea, le va a quitar, no le va a meter ninguna categorización. ¿Sí? Pues entonces acá no me está dando a entender qué es qué, ni qué depende, digamos, de qué elemento. Entonces ahí también, digamos, podría haber algún inconveniente en la lectura de la gráfica. Es muy importante que la gráfica, como les había dicho ayer, se explique sola. En todo este conjunto de gráficas que acabé de hacer, realmente la única que nos sirve es esta, que nos está mostrando una categoría que muestra la diferencia. Si ustedes observan, ¿sí? Miren que hay una tendencia en esta gráfica, ¿cierto? Hay una tendencia acá, lo que nos daría a entender que lo que está haciendo la agencia Omega, pues realmente no es muy diferente a lo que viene haciendo o lo que venía haciendo la agencia Alfa, porque la tendencia en todo caso es creciente, está manteniéndose sobre la tendencia. Eso es lo que nos estaría indicando, pero es importante que ustedes puedan separar, digamos, eventualmente, ¿sí? Los grupos allí. Esto es una gráfica de series de tiempo. En el tiempo, ¿cómo están variando las cosas? Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, aquí estaremos evaluando tendencias, etcétera. Lo más marcado que podemos evaluar nosotros acá, por supuesto, es una tendencia, ¿sí? En esta gráfica. Entonces, hagan lo siguiente ahora. Acá para dejar este primer punto. Vayan a la hoja costo-energía. Sheila, para quitarle los puntos arriba, ¿sí? Digamos en la gráfica que yo había hecho que le quité los puntos, me paro sobre ellos, hago doble clic, ¿sí? ¿Sí? Ay, perdón, ¿sí? Ay, no me está dejando porque ya hice la otra, bueno. Bueno, en este caso entonces tendrías que hacer lo siguiente, para quitarle los puntos ahí, gráfica de series de tiempo, me tocó volverla a hacer, ¿sí? Estábamos hablando nosotros de esta era la que teníamos, ¿sí? Y aquí en etiquetas, perdón, que yo cambié la hoja. Dame 2 segunditos y me devuelvo a la hoja que era. Perfecto, ahora sí. Gráfica, 2 segunditos aquí, gráfica de series de tiempo, para mostrarle a Chile un poquito. Esto es lo que habíamos hecho anteriormente, ventas, agencia de publicidad, y aquí en etiquetas le ponemos ninguno, para quitarlas. ¿Sí? Le ponemos aceptar. Acá me va a salir la gráfica, ¿sí? Y acá hago lo que les había mencionado anteriormente. Tiempo, sello y mes. Pongo aceptar y ahí está la gráfica que habíamos hecho ahorita. Son 2 años diferentes, Oscar. Acá estamos hablando de 2 años diferentes. La primera agencia que se tenía, ¿sí? De publicidad era Alfa y se decidió cambiar al año siguiente por la agencia Omega. Entonces, digamos que en este caso estaríamos observando las ventas, sería nuestra y nuestras X, en este caso, sería el tipo de agencia de publicidad. Entonces, afirmar que hay un cambio entre agencia y la otra es difícil, porque parece que la tendencia es creciente, o sea, estamos sobre el crecimiento orgánico del negocio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso quedaron así. Listo, Sheila, así le quité las etiquetas, ¿sí? Entonces ya cuando tengo la gráfica activa sí me permite, digamos, hacer más cositas por allí, pero ya cuando la dejé de hacer ya me toca volverla a crear. Entonces, igual le puedo, digamos, cambiar las etiquetas acá. Acá me dice editarle símbolos, seleccionar elementos. Acá está, etiquetas, etc. Todo lo puedo modificar allí, ¿de acuerdo? Perdón, acá, eso, sí. Correcto, Oscar. Si fueran del mismo año, habría que superponerlas. Es correcto. ¿Sí? Acá, como estamos viendo años diferentes, estamos viendo, digamos, lo que está ocurriendo en uno o en otro lado. En este caso, digamos, tendríamos para superponerlas que tenerlas separadas aquí en Minitab. Tendríamos que tener, en este caso, no las podríamos tener en una sola, sino tendría que mirar, digamos, hasta enero, de aquí para allá, tendría que pasarlas, digamos, a otra columna. Para hacer un poquito de eso, tendría que hacer algo así, ¿sí? Y las primeras, que van aquí hasta diciembre, las copio aquí en esta columna, tendría que tener esto. Entonces aquí tendría que ser alfa, alfa, y aquí le pondría omega, ¿sí? Y ahí, para hacer la gráfica entonces superpuesta, series de tiempo, la tendría que poner aquí como múltiple. Entonces pondría alfa y omega,
y le pongo aceptar. Y ahí estarían superpuestas para la pregunta que me estaba haciendo en este momento Oscar. ¿Sí? Lo mismo, aquí hago exactamente lo mismo para cambiar la escala. Le pongo un sello, le digo, póngame uy, perdón, acá no puedo ponerle el mes. ¿Sí? Tendría que poner una columna al lado para los meses, ¿sí? Porque no tendría el mismo tamaño las dos, pero la gráfica superpuesta vendría siendo esta. Esta de acá, la última, esta es la gráfica superpuesta, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí estaríamos hablando nosotros de qué está pasando con las dos compañías en el mismo año, si estuvieran trabajando, digamos, acá en el mismo año. ¿Bien? Perfecto. Ok, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Estamos claros? ¿Todos claros con estas dos situaciones, digamos, de las gráficas de tiempo? Correcto, Oscar. Vamos entonces, Andreina, a hacer el receso, ¿sí? 10 minuticos, entonces nos volvemos a encontrar ahora, ¿de acuerdo? Hacemos el receso entonces y ya continuamos. ¿Listo? Perfecto.